Capítulo 13, solo. Hermione no podía recordar sentirse tan cómoda y caliente. Lanzó un murmullo vago, cuando el ritmo de los músculos del pecho masculino caían arrullando su espalda a ese purgatorio maravilloso que estaba entre el sueño y la realidad. Un olor delicioso de menta del Slytherin le hizo cosquillas en su nariz pecosa, parpadeó los restos del sueño feliz que le quedaban al recordar dónde estaba. A juzgar por las respiraciones pesadas jugando con su cabello, Draco estaba muy ignorante en lo que pasaba a su alrededor, pero sus brazos habían estado serpenteantes alrededor de ella durante la noche, y no pudo evitar empujar un poco su cuerpo lejos de él. Se sentía bien estar envuelta a su alrededor, y quería absorberlo lo más que podía antes de la negación inevitable y de los argumentos venideros. Frunciendo el ceño ante el pensamiento, se dio cuenta de que era probablemente lo mejor irse antes de que él se agitara, aunque solo sea para ahorrar la vergüenza y la molestia. Insegura del porqué, pero incapaz de resistirse, estiró su cuello para plantarle un beso en la línea de su mandíbula, antes de retirarse con cuidado de su agarre. La ausencia de su contacto la hizo sentirse abandonada y fría, y en el último momento, bajó una de las mantas de Draco para cubrirlo. Con una mirada triste, se volvió para irse, ajena al par de ojos grises que se abrieron lentamente detrás de ella. Draco llegó sus yemas al alcance de su mandíbula en donde habían posado sus labios, y miró su espalda mientras lo dejaba solo. Una idea al azar le robó su cerebro, y en silencio se acomodó arriba, solo logrando la captura de la puerta antes de que la cerrara detrás de él. Asomó la cabeza por el hueco, y tensó su habilidad de escuchar con éxito la contraseña. Lutra, Lutra. No tenía ni la más mínima idea de lo que significaba, o si le importaba, simplemente se sentía satisfecho de que las cosas podrían estar más justas ahora. Si ella estaba jodidamente ansiosa por vagar en su habitación cada vez que quisiera, ahora él podría hacer lo mismo. Se dijo a sí mismo que era puramente por razones tácticas, pero al levantar los dedos de nuevo a su mandíbula, no pudo dejar de preguntarse si en verdad había motivos más oscuros en sus acciones indiscretas. Después de un almuerzo ligero y un viaje a la librería, Hermione había vuelto a su habitación para encontrar el picoteo de Hedwig en su ventana. Hermione leyó la carta de nuevo, y una sonrisa se ensanchó. El sobre venía dirigido únicamente a ella, por lo que no había buscado a Ginny esta vez. Después de semanas de nada más que decepción y de su creciente combustible de pesimismo, finalmente había luz en la oscuridad. La nota estaba garabateada en la escritura torpe y familiar de Ron, pero las palabras eran valientes y claras a través del pergamino. Lo encontramos. Está destruido. Buscamos los otros. Te extrañamos. R. y Ora. No había ninguna duda acerca de lo que era. Habían encontrado el guardapelo. Su curiosidad acerca de los detalles tenía que esperar, sabía que era demasiado peligroso para Harry y Ron proporcionarle mucha información. Pero por el momento, no le importaba, estaban un paso más delante de derrotar a Voldemort y terminar la guerra. Los extraño. Su amplia sonrisa se arrugó en una mueca triste cuando un hechizo de culpa le pegó duro. Visiones de sus recientes actividades con Draco danzaban a través de su conciencia, y se dio cuenta, con un encogimiento, que ni por un momento había considerado cómo su comportamiento afectaría su amistad con los chicos, especialmente con Ron. Los detalles de su relación con él eran complicados, por decir algo, y sabía que probablemente se culparían ambos por no tener una conversación civilizada acerca del tema. Aunque no se arrepentía de haber perdido su virginidad con su mejor amigo, y eso lo tenía perfectamente claro. De todo lo que Ron y ella habían sido. Amigos. No había nada de pasión entre ellos, solo curiosidad y tener alguna relación rápida, que había sido para ella, ahora, saciada. Lo amaba entrañablemente, pero quería un poco más de lujuria. Había escuchado mucho al respecto que en realidad la lujuria era una palpitación quemante dentro del alma que te hacía anhelar tocar a alguien. Y ese alguien no era Ron. Pero Draco. Draco tenía esa intensidad en todo lo que hacía, que la hacía sentir cosquillas en su ombligo. La sensación era nueva y extraña para ella, y no tenía idea si lo podía llamar lujuria o intriga,
pero era diferente y excitante. Se animó a interactuar y a observarlo, y en la seguridad de sus solitarias duchas o en su habitación, a veces no podía dejar de imaginar. Sacudió la cabeza para ahuyentar los pensamientos súbitos de tono y se recordó que había recibido algunas noticias prometedoras. Prioridades Hermione. Después de 2 días de miradas incómodas y una reticencia evidente de hacer frente a la noche pasada en aquellos armas prohibidas. Hermione estaba comenzando a darse cuenta que extrañaba un poco la compañía de Draco. Aún estaba luchando para tratar de identificar lo que en verdad sentía por el Slytherin, pero había hecho lo mejor para ignorar su curiosidad. Y en su lugar se enfocó en su investigación del Horrocrux. Pero no pudo negar su interés en él, ni del tampoco podría imaginarse del por qué deseaba pasar el tiempo con Draco, cuando todo lo que hacían era pelear. Quizás era porque podía ver que todas sus defensas caían, o tal vez porque sus argumentos le recordaban que aún tenía fuego chispeante en sus huesos. Demonios, quizás solo disfrutaba la flama espasmódica que llenaba su estómago cada vez que se cerraban. Era martes, lo que significa que le quedaban 2 días para ir a visitar a Tonks, y necesitaba hablar con Draco. Asfixiando su ansiedad, y robando su valor, salió de su habitación, empujada por el viento de la noche y dio unos golpecitos contra la puerta. ¿Por qué te molestas en tocar? La voz de Draco vino de adentro, entrarás de todas formas aunque yo te dijera que no lo hagas. Se encontró con una pequeña sonrisa juguetona mientras utilizaba su varita para abrir su puerta, y se humedeció sus labios secos antes de entrar en el umbral de su cuarto. Estaba sentado en su cama, sus hombros estaban encorvados, y sus codos descansaban en sus piernas entrecruzadas, mientras que uno de sus libros estaba descartado junto a sus pies. ¿Qué quieres, Granger?, le preguntó apenas ofreciéndole una mirada de reojo. Quiero hablarte de algo. Y decidiste que a las 3 de la mañana era el mejor momento para decirlo. He estado ocupada, mintió, cuidando de sentarse al pie de la cama, y estamos despiertos así que, me imaginé que. Escúpelo ya entonces, dijo con voz cansada, en realidad planeó dormir un poco esta noche. De acuerdo, suspiró, sin duda trató de seleccionar sus palabras, el jueves, pasaré un par de días en Hogsmeade. ¿Qué? Le espetó. Su cabeza se levantó a sus palabras, y una sensación de temor se apoderó violentamente en su pecho. El pensamiento de abandonarlo y dejarlo solo en esa locura de hoyo le hizo dolerle el estómago, y un escalofrío caminó rasgándole su columna vertebral. ¿Qué demonios quieres decir con que te vas un par de días? Bueno, iré a visitar a alguien, le explicó, con nerviosismo metió uno de sus rizos rebeldes en su oreja, te dejaré suficiente comida y... Irás con el idiota de Corner. Le susurró en voz baja, la observó con una mirada feroz, tendrán una puñetera y romántica fiesta de prefectos en las 3 escobas. Hermione se estremeció, no, eso no es. Supongo que debería de estar agradecido de que no estás abollando tu propia cabecera, continuó viciosamente, y si tú tienes alrededor a la escoria. Draco, basta. Ladró con ofensa y las sombras de sus lágrimas arañaban con salir, me encontraré con una amiga por el amor de Godric. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto? Su boca se cerró cuando sus pensamientos tormentosos estaban a fuego lento, y se preguntó por qué había encontrado necesario ese argumento. Había considerado la posibilidad que estaba mintiendo para salvarse de verle a la cara, pero dudaba de que Granger fuera capaz de mentir, y en un mundo plagado de engaños, había encontrado su honestidad refrescante. Lo siento. Las palabras corrieron y cayeron en sus labios antes de que pudiera detenerlas, pero por un breve momento, pensó que el ablandamiento encantador de sus rasgos podría ser digno de su error. La manera en la que lo miraba era como si él valiera algo más del lamentable lío de la cual se sentía. Hizo que el deseo incesante de tocarla cosquilleara en sus dedos. Siento no estar aquí por un par de días, le dijo antes de que pudiera inclusive retractarse de su comentario, y él se concentró en el tejido de sus dedos para mantener sus manos ocupadas. Voy a arreglar algo de alguna manera para que puedas mantenerte en contacto conmigo, por si acaso necesitases algo. Soy lo suficientemente capaz de sobrevivir 2 días por mi cuenta,
se mofó rápidamente, pero la idea de no estar cerca de ella para alejarle su aburrimiento le hizo dolerle el alma. Es una maldita pena que no puedas largarte más seguido. Tal vez. Has estado un poco más animada últimamente, comentó de repente, brindándole una cara sospechosa. Es muy molesto. Hermione frunció el ceño y se preguntó si su reacción a la carta de Ron había sido un poco más obvia de lo que había pensado. ¿Qué te hace pensar que estoy más feliz? Está escrito en toda tu cara, le dijo con un rodar de ojos, y si estoy en lo correcto, esa amiga a la que vas a ver es alguien de la orden. Estaré en lo correcto si asumo que del otro lado estás bien, y que eso te culpa a ti por tu buen humor. Sabes que no puedo discutir eso contigo. ¿Por qué no? Le respondió, apenas voy a salir de la puerta de entrada, y claro, derramaré todos tus secretos al hombre que me quiere muerto. Hermione exhaló con cansancio y giró su cuerpo para enfrentarlo, solo que no creo que debamos de hablar de esto. Creo que todo el mundo está hablando de esto, le murmuró pensativo, porque debemos de ser diferentes. ¿Por qué somos diferentes, Draco? Le dijo un poco triste, somos de diferentes bandos, terminó por ella, inclinando su cabeza para ocultar sus ojos. Hermione echó su cabeza, confundida acerca de la huella de melancolía en su voz. Miró con problemas la noche, como si una multitud de preguntas corriesen a través de su cerebro, y no sabía cuál contestar primero. La bruja pudo ver los músculos de su cara tensarse en un intento de mantener lo que sea que estaba pensando en su cabeza escondida de ella, inclusive, lejos de él mismo. La rara vulnerabilidad estaba allí de nuevo, en el movimiento sutil de sus labios, o en la ansiedad en sus dedos flexionados, y se preguntó Hermione cuándo había aprendido a leerlo muy bien. Diferentes bandos, le repitió en un tono solemne, aún te sigues considerando uno de ellos, Draco. Y allí estaba, la pregunta. Se tragó el coágulo de angustia en su garganta y mordió con fuerza la lengua. Era la pregunta que se había estado haciendo desde que se había forzado a correr de Voldemort. ¿Cómo podía ser parte de un bando cuyo líder quería que se pudriera en una tumba poco profunda? La pregunta había crecido y dominado desde que Granger había empezado a invadir sus sentidos. Todo estaba monumentalmente jodido, y ella parecía la única que se mantenía y le importaba lo que pensaba, un buen aspecto de su patética pseudovida como prisionero. Es posible que deteste la forma en la que reaccionaba y gritaba por la compañía de Granger, pero no había ninguna duda de que su presencia calmaba su fracturada alma. Salazar, perdóname por eso. Pero no podía evitarlo. Ella era la primera y la única persona que lo hizo cambiar las creencias que habían sido grabadas en su cráneo. ¿Cómo podía seguir los ideales de una manera realista y psicópata de esa criatura cuando le había puesto un precio a su cabeza? ¿Cómo podría realmente creer que los hijos nacidos de Muggles eran inferiores a Granger, si ella, es la bruja más inteligente con la Hogwarts, se hubiese tropezado en décadas? ¿Cómo podría pretender que aquellos prejuicios seguían teniendo sentido, no importando cuán malos quería que ellos fueran? Tú, no. Le preguntó distraídamente, meneó su brazo desnudo debajo de la manta para mostrar su marca. ¿Acaso esto no me hace uno de ellos? Hermione frunció el ceño ante la fea y manchosa piel de su piel pálida y se sorprendió que no le importara más en lo absoluto, no en el de cualquier manera. Tal vez era su voz más suave un poco esta noche, o la caída de sus hombros vencidos, pero sintió que empujaba los límites de su compañero luchador. Se acercó un poco más y con cuidado acercó sus dedos para acariciar la marca aún no completa en su piel y se sintió alentada cuando él no respondió de inmediato en arrancarle su brazo lejos de ella. La marca no te define, le dijo con gentileza, capturando sus ojos confundidos a propósito, de la misma manera en que mi sangre no me define. Tú defines quién tú eres, Draco, tus acciones y tus pensamientos. ¿Y si no sé quién soy? Cuestionó, su voz tembló ligeramente, ¿y si estoy perdido? Un final de miedo afectó en su pecho disparándole. Entonces, haz lo que te haga sentir bien, instó con paciencia, y el resto te seguirá. Draco arrugó la frente y su mirada distante cayó en los dedos calmantes de Granger.
aún sentía en bajo las burlas de su cicatriz sensible en su antebrazo. Justo cuando Hermione empezó a pensar que se estaba envolviendo en sus palabras, él bufó, y la empujó lejos de sus caricias tentadoras. Ustedes los de Gryffindor tratan de buscar la bondad en la gente muy rápido, asumiendo que la gente cambiará, dijo con un desprecio de alegría cuestionable. Algunas personas están más allá del cambio, Granger. No tú, protestó rápidamente, no tú. La duda brilló en su mirada cenicienta, pero pudo ver que estaba decidido a resistirse esa noche. Deberías irte, le dijo, asistiendo la cabeza hacia la puerta. Contempló lo que quería decirle. Ella se quería quedar, podría renunciar una parte de su orgullo y podría admitir que se encontraba segura a su lado, y que nunca había podido dormir mejor en su vida cuando se había encontrado alrededor de sus brazos. Pero la perspectiva de verlo riéndose en su cara y su rechazo, hizo que un arañazo frío y débil atravesara su piel y decidió no forzar su suerte. Dejó su cama, salió de su habitación, pero se detuvo en el marco de la puerta. Son solo etiquetas, ya sabes, murmuró de espaldas a él para que no notase la primera lágrima que rodó en sus mejillas. Slytherins y Gryffindors. Sangres puras y sangres sucias. Ellos no nos dictan en cómo vivir nuestras vidas. Detrás de ella, Draco luchó con dificultad para ignorar los sonidos sordos acelerados que le brindaba su corazón en el pecho. Cuando desapareció, le echó a su marca un vistazo de nuevo, aún todavía pudo sentir el persistente hormigueo de su contacto. Se sentía tan solo en ese momento, casi consciente de los restos endebles de sus prejuicios obstinados, comenzaban a romperse, derrumbándose bajo el peso de las palabras de la castaña. Sabía su ausencia, aun cuando fuesen un par de días, harían cosas dañinas a su cerebro confuso. Confirmando nada más que finalmente había cedido a los inicios de su locura feliz, esperó una hora antes de que se deslizara fuera de su habitación sin hacer ruido, y se encontró frente a la puerta de Granger. Jugó por un rato en murmurar la contraseña del cuarto y deslizarse dentro, pero tampoco tenía idea de lo que pretendía hacer. Eres patéticamente idiota. Michael y yo, estamos de acuerdo que el 11 de diciembre sea el baile de Navidad, Hermione explicó, sabemos que es un poco más pronto de lo usual. Pero mencionó que tenía algunos problemas con las transportaciones de algunos estudiantes este año. Si es verdad, McGonagall asintió, he decidido que es prudente enviar pequeños grupos de estudiantes a sus casas para las vacaciones de Navidad más o menos en una semana, solo por si acaso. Tampoco estoy segura de que usar el expreso de Hogwarts sea una buena idea, aunque también hay alternativas. El 11 parece sonar bien. Hermione suspiró y se frotó los ojos. Tenemos que continuar con esta farsa, profesora. Preguntó con cansancio. Parece una tontería tener una fiesta cuando estamos en guerra. Sabe que deseo mantener el espíritu arriba. La bruja mayor la silenció. Las clases terminarán el 10, y eso me proporciona a mí y a los otros profesores 2 semanas de anticipación para que todo el mundo llegue a su casa sano y salvo. ¿Se quedará aquí, señorita Granger? Sí, replicó un poco triste, les dije a mis padres que me quedaría en la madriguera. En realidad, no saben mucho, lo que en verdad está pasando, y prefiero mantenerlos lejos de esto. McGonagall arrugó la frente. ¿Has pensado más sobre el encantamiento de memoria que me comentaste? Es mi única salida, le dijo con rapidez, no quiero usarlo a menos que sea absolutamente necesario. Bueno, esperemos que las cosas no se vuelvan tan duras como para hacer eso, suspiró, algo positivo que anotar. Escuché de Ninfadora que está esperándote cuando estés lista. Las facciones de Hermione se iluminaron al escuchar esa información. No puedo esperar para verla, confesó, necesitas algo más de mí. Oh. Eres más que bienvenida para marcharte, McGonagall le expresó con una mirada cálida. ¿Crees que es necesario que el profesor Slughorn tenga que escoltarte? Estaré bien, le aseguró con rapidez, levantándose de su asiento. Tengo que regresar primero a mi dormitorio de todos modos. Muy bien, la directora asintió, te veré mañana, después de Transfiguración. Y espero que esté en el baile de Navidad, Hermione. Genial.
De acuerdo, asintió de mala gana, la veré mañana, profesora. Ansiosamente tamborileó con las uñas contra la pared junto a la puerta de Draco. Se había mantenido en el mismo lugar por casi 5 minutos, preguntándose por qué estaba tan preocupada en las palabras de despedida que le brindaría a su rubio invitado. Desde su conversación bastante intensa, había mantenido la distancia, decidiendo que probablemente una vez más terminaba brindándole demasiadas esperanzas a él. Pero había sido tan humano, prácticamente sangraba a un grado de vulnerabilidad que le había dado la confianza de casi brindarle su corazón y también un aleteo de nuevas emociones que no entendía. ¿Y si estoy perdido? Pudo haber llorado por ese comentario. La arrogancia habitual se había derretido momentáneamente, advirtiéndoles a todos que sus esfuerzos no habían sido en vano. Tal vez había alimentado la duda en su mente, como una semilla que finalmente comenzaba a florecer, o a lo mejor se estaba imaginando cosas. El destello de decencia de Draco se había disminuido tan rápidamente, que se estaba preguntando si en verdad había pasado. Hay una jodida razón por la cual estás merodeando mi cuarto, afuera. Su voz interrumpió sus pensamientos, amortiguada por la puerta de madera que los separaba. Tomando un respiro hondo, empujó la puerta y lo encontró una vez más, casualmente sentado en su cama con uno de sus libros en su regazo. Lo siento, le murmuró la castaña, si te he interrumpido. Sí, tengo mucho por qué hacer, dijo con sarcasmo, rodando los ojos. ¿Qué quieres, Granger? Me marcho a Hogsmeade, le dijo, he preparado suficiente comida para ti, al menos por los últimos 2 días. Entonces, ¿qué haces aquí? Lárgate de una puta vez, le escupió fríamente. ¿Qué demonios esperas, Granger? Una puta fiesta de despedida. No esperaba que estuvieses tan molesto, musitó, dando un par de pasos hasta él, y sinceramente no sé por qué lo estás. Ni siquiera él lo sabía. No estoy molesto, se defendió rápidamente, solo que no entiendo por qué crees que es necesario irrumpir aquí otra vez, diciéndome esta mierda. Me dijiste el otro día que te ibas a ir. Sí, pero... Ya terminaste. Le espetó, pudo haber jodido todo lo que hiciste, pero prefiero hacerlo sin ti aquí. Hermione suspiró y se volvió a rebuscar en su bolso encantado, en lo que había guardado todos los objetos que iba a necesitar para su estancia con Tonks. Después de un par de sacudidas, sacó una pequeña esfera de nieve que contenía una réplica en miniatura del castillo de Hogwarts en el interior, rodeado por nieve artificial. Draco arqueó una ceja mientras el pequeño objeto descansaba en su regazo y acarició el cristal cuidadosamente antes de que ella lo mirara a los ojos. Encanté esto, dijo lentamente, si lo agitas 5 veces, enviará una alarma a mi reloj. También he extendido el hechizo hasta las puertas, por si tratas de escapar, me avisará también. Ni siquiera se había sorprendido por las habilidades mágicas de Granger, pero una vez que se halló con una desagradable sensación hacia ella de admiración, frunció el ceño a esa basura. Cualquier apariencia de respeto era mera traición y lanzó una soberbia burla. No necesito. Es por mera precaución, le detuvo, en caso de que caigas o te rompas una pierna, o algo. Aquí te estás ilusionando, Granger. Le dijo con una sonrisa fácil, no has puesto tu dormitorio con trampas, ¿verdad? Hermione frunció los labios en una semisonrisa, en cambio puso la esfera de nieve junto a la cama de Draco. El destello de humor se había adaptado tan bien a sus rasgos que se había diluido a medida que él la miraba con disgusto a un tema delicado y se apartó de eso. Y Hermione quería mucho en ese momento que hubiese un contacto entre ellos. La tentación le había pegado tan rápido y repentina que se estremeció, apretando los puños fuertemente en un esfuerzo por hacer caso omiso a las restricciones que le hacía sentir su estómago. Tú sabes, Draco, murmuró inquieta, frunció el ceño cuando su voz sonó rara, puedo hacer otros arreglos, si no quieres que me vaya entonces puedes decirlo. No te vayas. Si no tienes más juguetes inútiles en tu pequeña bolsa de trucos, Draco gruñó, entonces no veo ninguna razón para la cual sigas estando aquí, Granger. Estaba segura de que pudo ver la decepción detrás de sus pestañas, que prontamente se volvió en irritación. Bien,
expresó con brusquedad, si insistes en ser malditamente frío todo el tiempo. No esperaba que estuvieses tan molesto, repitió las palabras que la morena había utilizado antes condescendientemente. ¿Había algo más que quisieras, Granger? No, resopló, levantándose rápidamente de la cama, solo que no entiendo por qué siempre tienes que ser un bastardo todo el tiempo. ¡Ey! Gritó, poniéndose de pie, agarrando su muñeca. ¿Qué demonios esperabas, Granger? ¿Alguna clase de gratitud por este estúpido ornamento cuando tú me dejas solo y en esta jodida prisión? Estoy aprendiendo a no esperar nada de ti. Le dijo furiosa, su cara estaba cerca al platinado. Justo cuando creo que tienes una pizca de decencia en ti regresas a ser el mugroso egoísta que eres. ¿De qué demonios estás hablando? El otro día, Hermione le recordó en voz baja, cuando estábamos hablando de bandos. Lees demasiado las cosas, bufó a la defensiva. ¿Alguna vez pensaste que ese mugroso lugar está jodiendo un poquito mí? No tanto como te gustaría, replicó, tragó cuando se percató de cuán cerca estaban, porque siempre me tienes que molestar cuando soy la única persona a la que ves. Separó los labios, pero dudó en decir algo. Había algo familiar en sus ojos dorados que le recordaba el día en que lo había besado cuando estaba afectada por su alergia. Fue allí entre la ansiedad de la castaña que le brindaba una chispa de valor entre una tormenta de nervios, y él sentía que estaba apoyándose en ella. Cerró los ojos y se debatió por lo que podría pasar, dejando a la tentación que penetrara sus defensas tirándolas, haciéndole hacer lo que ella quería que hiciese. Era su única oportunidad de conseguir una dosis final de su esencia, esa fijación prohibida, antes de que lo dejara solo con sus propios demonios. Podrían rozarse sus labios, ¿qué diferencia había si se probaban una vez más? Pero cuando su cálido aliento fantasmal atravesó su barbilla, arrastró a Draco a la realidad, y se apresuró a quitarse antes de que Granger lo tocara. Se burló cruelmente cuando ella tropezó, pero el veneno en su rostro se vio forzado y practicado. Siempre había sido una máscara para cubrir su sentimiento desorientado. El golpe de la puerta rebotó en torno a su solitaria habitación, como el aplauso de todas las personas del Wizengamot. Y así era su sentencia, 2 días con su sombra como compañía, y se preguntó qué haría sin su presencia para ahuyentar su condenada soledad. Debió dejar que lo besara. El aire frío hizo que sus lágrimas le empaparan y picaran sus ojos. Hermione fue a pie con rapidez a Hogsmeade, percatándose de que estaba empezando a sentir cosas por Draco que estaban lejos de ser normal. La primera vez que lo había besado, había sido un poco confuso, actuando en un impulso de mando que había sido demasiado lógica para su represión. Pero su intento de probar otra vez su esencia momentos atrás había sido diferente. Quería apoyarse en él y probar su suerte. Había sido una decisión consciente, que había dado lugar a una sensación de rechazo de completa mortificación. Los pensamientos en su cerebro eran confusos y mutilados en un desastre catastrófico y no tenía ni la más remota idea ni siquiera por cuál empezar primero. Cuando las 3 escobas quedaron a la vista, quitó lejos la evidencia de sus lágrimas y trató de reunir la calma. Por lo menos la emoción de ver a Tonks haría que ahogaría algunas de sus preguntas sobre Draco. Esbozó una sonrisa a medias cuando entró a la posada conocida. Algunos de los apostadores eran los mismos, estaban sentados por allí dispersados, pero apenas si los notó cuando observó los ojos sabios de Madame Rosmerta. La bruja mayor le ofreció a Hermione un gesto con la cabeza, y discretamente le pasó una llave por la barra, y no perdió más tiempo en ver a su amiga. «Allí estás». Tonks sonrió mientras Hermione irrumpió en la sala. «Pensé que habías perdido el camino, es bueno verte», expresó contenta, abrazándola pero un poco vacilante al ver la protuberancia en el estómago de Tonks. «Oh Tonks. Ya lo estás enseñando». «Ya da a golpes», dijo con una sonrisa juguetona, «y te advierto que ahora estoy pasando por la etapa de deseo, así que si me ves acurrucada en la esquina sosteniendo una olla y un sándwich de mermelada, solo ignórame». Hermione sonrió, pero no pudo controlar la risa que normalmente habría llegado tan natural con el humor de Tonks. Una imagen se apoderó de ella en su encuentro con Draco cuando sus labios apenas habían sido un suspiro de distancia.
bailando a través de sus párpados dejándole la boca seca y el corazón pesado. ¿Estás bien, Hermione? Tonks le preguntó, luces un poco con problemas. Estoy bien, mintió rápido, solo que extraño a Ron y a Harry. Por supuesto que lo haces, asintió con simpatía, brindándole a la joven bruja una sonrisa cálida, pero al final tienes amigos con los cuales puedes hablar. ¿Cómo están las cosas en Hogwarts? Hermione no pudo evitar estremecerse. Complicadas. Draco frunció el ceño en la oscuridad. Era tarde, y el resplandor de la luna no llegaba a la sala donde el silencio se apoderaba de sus oídos, un recordatorio fuerte de que ella no estaba allí. Su olor empezaba a desaparecer, el dormitorio se sentía extrañamente vacío, y todo lo que había hecho en las últimas horas había sido mirar la mierdero bola de nieve. Todo lo que tenía que hacer eran cosas estúpidamente feas, y entonces ella regresaría y podría robarle un poco de su aroma, lo que tuvo que haber hecho antes de que ella se marchara. Se abalanzó sobre el ornamento mágico y lo arrojó contra la pared con un rugido fuerte que le rasgó la tráquea. Lo vio romperse antes de que se girara sobre sus talones y se dirigió a la habitación de Granger con respiraciones elevadas. Murmuró su contraseña, y al instante se calmó cuando inhaló con avidez el aire que había en la habitación. Definitivamente Granger. Estudió el entorno crítico, esperando encontrar una gran colección de pertenencias familiares, pero solo había un par de fotografías, la predecible cama roja, una vasta colección de libros, era parecida a su propia habitación. Draco miró las fotografías con amargura, persistente al ver a Granger con gente que ella consideraba especial, le brindaba pinchazos de irresponsabilidad. Bajó todos los cuadros de fotografías para que no los pudiera ver y se sentó en su cama, sin prestarle atención que sus dedos recorrían las cubiertas de esta. Sus párpados le pesaban y se echó hacia atrás, arrullado por el fuerte olor que se encontraba en las almohadas y cobijas. Si se dormía allí, rodeado por los susurros suaves de su presencia, ¿quién lo sabría? Mierda.